Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, bueno, contamos con la presencia de les damos un cordial saludo en su segmento para todos, remodelando nuestro interior. Entonces, qué bueno, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, Jorge, muy bien, gracias al Padre. Nuevamente bienvenidos al segmento de Remodelando Nuestro Interior. Feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia del aprendizaje. Eligiendo reflexionar para evaluar y mejorar cada día, porque en nuestra naturaleza está estar en paz. No es estar en conflicto, no es estar en angustia, no es estar en exigencia y aprender de dónde surge esa pérdida de la paz. Comúnmente estamos diciendo, es que es por este, es por aquel, es por este otro, es el gobierno, es la vida, etcétera. Pero mientras más estemos dispuestos a tener una mejor actitud y una responsabilidad de darnos cuenta que todo surge desde nuestro interior y que dependiendo de la forma como miremos hacia afuera, eso es lo que genera el bienestar o el malestar. Porque el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de esta emisora. Busco en ti, donde estás no es el final. Y agradecida con nuestro Padre Celestial por esta nueva oportunidad. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Entonces debemos aprender a ordenar nuestra vida y a colocar prioridades, porque lo que para ti es importante no es tan importante como lo vital. Porque mira, podemos perder los hermanos, podemos perder la familia, podemos perder los amigos porque puede surgir una traición, podemos perder el empleo, podemos perder el dinero. Pero aunque todo eso se pierda, que el enemigo jamás consiga que te pierdas en la comunión que tienes con tu Padre Celestial en tu día a día. Ahora bien, si el enemigo ya consiguió hacerte perder el tiempo, ya lo habrás perdido todo, porque para buscar a Dios se necesita tiempo. Y el enemigo lo sabe, él sabe que si te roba el tiempo, te habrá robado el recurso más importante que Dios nos ha dado, que para poder conocerle y tener intimidad con él. Hemos venido tratando el tema de cómo ser verdaderamente libres. Y ya sabemos que tenemos 4 problemas que nos impiden vivir, sentir y disfrutar de esa libertad. Y que esos 4 problemas son la falta de salvación, los pecados de los padres o nuestros antepasados, los pecados de otros sobre mí, y mis propios pecados. Entonces, ya el problema número 1 fue solucionado, porque ya sabemos cómo obtenemos la salvación, que es por medio de la confesión de los pecados, porque el Padre es fiel y justo para perdonar, por medio del arrepentimiento genuino de corazón sincero y por la fe en Jesucristo. Entonces, el Padre nos sigue diciendo que nosotros ya sabemos que estábamos bajo el dominio del maligno, como lo dice Primera de Juan 5:19, pero que Cristo con su obra redentora, que nos compró a precio de sangre, nosotros ya podemos tener salvación, sanación, libertad y vida en abundancia. Entonces, ya para solucionar el problema número 2, nos dimos cuenta de que debemos entregar todas las áreas al señorío de Cristo.
para poder sanar, porque muchas veces venimos arrastrando cargas del pasado y por eso vivimos paralizados. Y está bien de que no podemos cambiar ese pasado, pero lo que sí podemos hacer es pedir la intervención de nuestro Padre en ese pasado para que podamos cambiar el presente. La medicina y la psicología aceptan que se heredan emociones, sentimientos, enfermedades, patrones, comportamientos, actitudes. Y una prueba de esto es que nosotros vamos donde un médico y nos pregunta, ¿qué enfermedades tienen en su familia? Corazón, presión, triglicéridos, colesterol, etcétera. Entonces, ¿esto qué nos afirma? Que ellos están de acuerdo y creen que podemos tener enfermedades generacionales. Entonces, ¿pero qué es lo que no aceptan? Que también se hereda el ADN espiritual, sea bueno o sea malo. ¿Y qué significa el ADN? El ADN quiere decir que tiene la proteína compleja en el núcleo de la célula y que es el primer constituyente del material genético en los seres vivos. También dice que el ADN es un conjunto de cualidades inherentes, oiga, e inamovibles de una persona o de una cosa. Y concluye diciendo que el ADN es el responsable de transmitir la herencia generacional. Entonces, o sea, que quiere decir que se heredan los talentos, se heredan también las cosas buenas como el servicio. Y un ejemplo de esos es cuando vemos una familia que, por ejemplo, cantan. Coloquemos a Vicente Fernández, entonces él es un cantante, luego vemos a su hijo que también heredó el don de ser cantante y que se llama Alejandro Fernández, y así sucesivamente muchos ejemplos en la vida de esos patrones. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que así como se heredan los talentos y las cosas positivas, también se hereda la iniquidad y que esto se pasa en el momento de la concepción y que tarde que temprano echará frutos. Entonces, los pecados de los padres son herencia generacional. Todos tenemos dos líneas generacionales. Así puede ser adoptado lo que sea. Tenemos línea paterna y línea materna. Cada línea tiene su papá, su abuelo y su bisabuelo, tanto en la línea materna como en la línea paterna. Pero la Biblia nos deja muy claro que tiene un plan original para las líneas familiares y que el Padre desea que nosotros volvamos al diseño original. Entonces, él en Salmos 26 nos dice que él extiende la misericordia hasta las miles de generaciones que le obedezcan. Y si nos vamos a Deuteronomio 6, del 1 al 9, él dice que si los padres le enseñan a los hijos y a los nietos a obedecer a Dios, entonces sus días serán prolongados y les irá bien. Luego nos vamos a Salmos 103, 17 y 18 y dice que su misericordia y su justicia están garantizadas si hay obediencia generacional. Y sigue diciendo en Proverbios 6, 20, 24, de que la obediencia generacional nos preserva del adulterio y la fornicación, que es una de las cosas que está destruyendo nuestra generación. Entonces, hablemos de los pecados generacionales en la Biblia para que veamos que esto sí es verdad. Y la Biblia nos deja muy claro de que no debemos negar estas verdades
aludiendo o alegando lo obvio con argumentos fuera de contexto, cuando la experiencia muestra lo contrario. Y un ejemplo bien sencillito para que lo entendamos es la idolatría, que vamos a ver desde cuándo se veía y aún en nuestros tiempos se sigue viendo. Y nos vamos a Segunda de Reyes 21, del 19 al 21, donde dice que nos relata que Amnón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque cometió los mismos pecados que su padre Manasés. Él vivió y sirvió adorando a los ídolos, igualmente como lo hizo su padre. Entonces mira que se repite un patrón de conducta generado por su padre. Y ahora nos vamos a otro ejemplo más sencillo, donde más fácil lo vamos a entender. Y está en Génesis 12, 10, 20, donde Abraham miente por miedo. Entonces, él estaba casado y iban caminando territorio enemigo hacia Egipto. Y Abraham le dice a su esposa, diga que usted es mi hermana. Y no lo hizo solamente una vez, lo hizo 2 veces. Diga que usted es mi hermana. O sea, mintió por miedo y no dijo, ella es mi esposa. Muchas veces nosotros decimos, eso es una mentira blanca. Eso es una mentira pequeñita. Eso no afecta, y no nos estamos dando cuenta que todo tendrá la consecuencia tarde que temprano. Entonces, ahorita nos vamos a hablar del hijo de Abraham, de Isaac. Este hijo, y la historia nos relata en Génesis 26, 7, 11, de que este hijo Isaac hizo lo mismo que su padre Abraham. Iba con su esposa Rebeca y le dio miedo y le dijo lo mismo, di que eres mi hermana. Y cuando en cierto momento Abimelech, que era el rey de los filisteos, estaba en una ventana y vio cuando Isaac estaba acariciando a Rebeca, su mujer. ¿Qué hizo entonces en este momento? ¿Qué estaba haciendo Isaac? Repitiendo la misma historia y con la misma mentira. Entonces, muchas veces nosotros los padres creemos o pensamos que las consecuencias que los hijos van a tener va a ser en vida, solo cuando estén en vida. Y mira que no, Isaac ni siquiera había nacido. Entonces, ¿cómo hizo para repetir la misma situación y el mismo hecho y con la misma mentira? Entonces, es mejor que nos demos cuenta ahora que estamos a tiempo que todo lo que hagamos va a traer su consecuencia y que eso está dentro del ADN y que se pasa en la concepción. Para las personas jóvenes que están escuchando y que escucharán, que tengan muy presente que lo que digan y hagan hoy tendrá repercusión en su generación, en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. Y aquí estamos viendo esto, porque ya hablamos de la primera generación, que es Abraham, vamos para la segunda generación, que es Isaac, y ahora vámonos para Jacob. En Génesis 27, Jacob, hijo de Isaac, engaña a su padre y le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Y en complicidad con su mamá, entonces mira que engañaron al papá. Resulta que él pensó que todo se iba a quedar así sencillito, que ya todo había pasado, pero mentiras, que empieza a recoger las consecuencias, y eso está en Génesis 29. ¿Cuáles fueron las consecuencias que empezó a pagar? Que su hermano Esaú lo quería matar. Entonces él empezó a huir, porque la vida cumple leyes. Entonces él sembró engaño y ahora lo va a recoger. ¿Cómo pasó?
pasó de la siguiente manera. Entonces se fue huyendo y llegó donde su tío, un tío que pasó a ser tío suegro. Entonces él se enamoró de Raquel y el tío muy simplemente le dijo, si quieres tener a Raquel, trabájame 7 años. Él estaba muy enamorado y él le dijo, bueno, yo lo hago. Y empezó a trabajar los 7 años. Al cumplirse los 7 años, va y le dice a su tío suegro, bueno, ya cumplí los 7 años, ya me puedes entregar a Raquel. ¿Y qué le dice ese tío? No, pero es que yo no le puedo entregar a Raquel, porque es que Raquel es la hija menor y entonces primero te debo entregar la mayor que se llamaba Lea. Pero resulta que él no quería a Lea, sino que él quería a Raquel. ¿Y qué le dice su tío? No, si quiere entonces a Raquel, trabájeme otros 7 años para yo podérsela entregar. Él la amaba tanto que trabajó los 7 años y en esos lapsos de tiempo lo engañaba con los negocios. Entonces, ¿qué hizo? Estaba recogiendo las consecuencias del engaño. Y eso no es todo, esto no termina ahí. Sigue pagando las consecuencias y en este caso de la manera más dolorosa, porque Jacob fue el padre de las 12 tribus y resulta que sus hijos le tenían envidia a su hijo menor, José. ¿Qué pasó con él? Ya hemos leído la historia que nos relata que lo vendieron, que lo echaron a una cisterna, que cogieron sus vestiduras, que las untaron de sangre de animal, que se las llevaron al papá para que él pensara que una fiera lo había matado. ¿Y qué pasó con Jacob? Se quedó con ese duelo sin sanar y fue de la manera como fue recogiendo las consecuencias por el engaño. Entonces, mira que acá estamos hablando de 4 generaciones que fueron afectadas por la mentira. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Ahora hablemos cómo afecta el pecado sexual en las generaciones. Y dice que las afecta hasta la 10ª generación. Entonces, nos vamos a Deuteronomio 23:2, donde el Padre dice que no entrarán en la bendición de él y que van a estar afectados por el pecado del adulterio y la fornicación. Y si vamos a ver un ejemplo bíblico bien claro, entonces aquí se los voy a exponer. Y está en 2 de Samuel 11:12 y es el adulterio de David con Betsabé. Porque un pecado lleva a otro. Y un día de tantos David no va a la batalla y se asoma por la ventana y ve a una mujer muy hermosa bañándose, la llama, la hace llegar, sucede lo que tenía que suceder, queda en embarazo. Entonces, como no encuentran la forma de tapar ese engaño, aunque hizo muchas formas David de embriagar a Urías, y Urías era un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre responsable, y aún así David lo hizo colocar al frente de la batalla y lo mataron. Entonces, estamos viendo en este momento solo a David. Entonces, ahorita vámonos a qué pasó con él, que Dios lo confrontó, porque el pecado nos da negación, el pecado nos coloca las vendas en los ojos y no permite que nosotros aceptemos el daño que le estamos haciendo a otro. Entonces, al sentirse confrontado por el Padre, se arrepintió y ahí fue donde él entonces escribió el Salmo 51. Y en el versículo 5, él reconoce el pecado generacional y su lucha. ¿Y sabe qué dice? En pecado me concibió mi madre. Entonces aquí vemos cómo se repite la historia y seguimos hablando de ese David. Era la 10ª generación de Judá y Judá cometió incesto con la nuera.
En ese tiempo se usaba o sucedía que una mujer se casaba y si su esposo se moría y no le daba hijos, entonces ella podía seguir con su otro hermano. Eso estaba sucediendo en este caso. Resulta que ya se había muerto también el segundo hijo de Judá. Entonces iba para el tercero y como que él dijo, no, pues entonces me va a acabar con los hijos. Entonces, y se lo negó. Pero entonces ella, ¿qué hizo? Se disfrazó, entonces lo sedujo y estuvo con él. ¿Qué pasó? Quedó en embarazo. Entonces este hombre quiso hacerla apedrear, pero ella había guardado las cosas personales de él y dijo, no, este es hijo de él. Y él aceptó que ese hijo era de él y esta historia la podemos encontrar en Génesis 38, del 1 al 29. Y ahorita vemos que ahí no termina todo, sino que vemos en este momento cómo fueron las consecuencias en los hijos de David. Y vamos a hablar de Amnón, que violó a su hermana Tamar. Y la historia está en 2 de Samuel 13, del 1 al 22. Nos vamos para Absalón, otro hijo de David. Este durmió con las mujeres de su padre y cuentan que lo hizo ante los ojos de todo Israel. Y la historia está en 2 de Samuel 16, 22. Ahora vámonos para Salomón, el otro hijo de David. Este se casó con una egipcia y luego se casó con muchas mujeres paganas. Entonces, ¿qué pasó? Que sus esposas lo hicieron apartar del Padre Celestial. Y esto se encuentra en Primera de Reyes 3, del 1, Primera de Reyes 3, 1. Y también está en Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Entonces vemos que Salomón, aún con su sabiduría, permitió que el pecado sexual lo alejara de nuestro Padre. ¿Cuál fue su primer quebrantamiento? Casarse con una mujer egipcia y no hebrea. Y el segundo quebrantamiento fue casarse con muchas mujeres paganas que adoraban otros dioses. Y no faltará quien diga que eso fue en el Antiguo Testamento, pero tengo para decirles que la Biblia es una sola, solo que es un pacto mejorado. En el Antiguo Testamento es un pacto que el Padre hizo con Israel y lo extendió hacia nosotros. Y el Nuevo Testamento habla de la mejoría de ese pacto, porque nosotros ya no tenemos que matar un cordero y regar su sangre para tener la salvación. Y si estuviésemos en pecado, moriríamos instantáneamente, sino que por la obra que Jesús hizo, entonces nosotros ya nos podemos acercar a Él. Entonces, en el Nuevo Testamento también hay una historia parecida de la herencia generacional. En Juan 9 dice que los discípulos vieron un hombre ciego de nacimiento y mira que ellos hablaban de una herencia generacional cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, mire ahí la importancia de que ellos están asociando una condición física con la posible consecuencia de un pecado generacional. Y mira lo que les respondió Jesús. Él no les dijo, ay no, eso es del Antiguo Testamento, o los criticó, sino que ¿qué le respondió? No, no pecó ni él ni sus padres, solo que en este caso quiero hacer un milagro con él. ¿Y qué pasó? Lo sanó. Entonces Dios quería manifestar su grandeza en este hombre ciego, para que nosotros lo glorifiquemos a él. Entonces, la experiencia lo muestra. Y les voy a dar otra cita bíblica donde todo lo muestra súper claro. Y es en Éxodo 20, 3 en adelante, donde dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Entonces, y habla de los que no le obedecen, o sea, la tercera y cuarta generación de los que no me obedecen, o sea, o de los que me aborrecen. Entonces, mira, tan claro que está lo que dice en este versículo, y eso lo encierra todo, porque Él lo dijo, Él lo estableció así. Y muchas veces podemos decir, pero es que eso es muy injusto, porque es que yo no tengo por qué pagar con los pecados de mis padres o de mis abuelos. Pero es que es una ley de causa y efecto, como la ley de gravedad. Si yo tiro este libro hacia el piso, él se cae por la ley de la gravedad. Si yo le digo, no, no se caiga, no se caiga, él por eso no va a dejar de caer. Lo mismo pasa, el Padre estableció esto. Y con un ejemplo más sencillo, es como si él nos hubiera dicho, no se salgan hacia afuera que se mojan, pero nuestros padres se salieron y nosotros también nos salimos. Entonces, ¿qué pasa? Nos mojamos. Entonces, lo mismo es lo que está sucediendo en cuanto a esto, porque no somos obedientes y al quebrantar los mandamientos, entonces tenemos las consecuencias. Y nuestra región, nuestro país, está muy regido por eso, por la idolatría y por los falsos dioses. Entonces mira que habla desde Amnón, y en este momento vivimos lo mismo. Entonces, por eso es que vivimos de la manera como vivimos, sin reconocer y sin poder disfrutar de ese gran regalo que nos ha dado el Padre. Entonces, hoy vemos que una de esas consecuencias es la que está degradando tanto nuestra generación, nuestra juventud. Y, y aunque no los vamos a culpar a ellos, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero no lo hicieron bien por desconocimiento, pero eso no nos quita las consecuencias, porque el no creer en una ley no quita la consecuencia, o el no tener ese conocimiento tampoco frena las consecuencias. Entonces, ellos no tenían estas verdades tan claras como las podemos tener hoy en día, porque en ese entonces no había que las personas fueran accesibles a todas estas verdades. Y por ejemplo, si nos vamos en la Biblia que habla en Gálatas 6, 7 sobre la ley de la siembra y de la cosecha, que dice que todo lo que el ser humano siembre, eso recogerá. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si nuestros padres pecaron, te recogemos pecado. Pero vemos cómo se manifiesta esa herencia negativa generacional. ¿Cómo? Con la repetición del pecado. Porque mira lo que pasó en los ejemplos anteriores. David, los hijos de David. ¿Y cuál es otra consecuencia? En la repetición de ese pecado, pero en mayor cantidad y en la misma área, y de una degradación peor, porque mira que Amnón llegó a violar a su hermana Tamar. Y otra de las consecuencias de esa herencia generacional es que bloqueamos las cosas buenas, porque mira que el Padre dice que no entramos en la bendición de Él. Entonces, animémonos hoy a entender ese árbol familiar para poder ver cuál es la raíz de esos frutos negativos y poder cortarla. La adicción, el alcoholismo, la victimización. ¿Qué es la victimización? Es aguantarle a otros sin colocarle límites, y eso tiene que ver con abuso. Pero hay una nota muy importante, y que no importa si nosotros creemos que esto es verdad y lo aleguemos con argumentos teológicos, o que creamos que Dios es injusto, o que creamos que queremos culpar a nuestros padres. Todo eso no resuelve este problema, pero lo que sí lo resuelve es que nosotros ya tenemos la solución para este problema número 2, y es entender de que sí podemos renunciar a los pecados de nuestros padres, de que sí se puede cortar esa herencia generacional, y de que no tenemos por qué vivir las consecuencias ni repetir estas situaciones en nuestros hijos y en nuestros nietos. ¿Y cómo es?
yéndonos a Isaías 53, 5, 6, donde dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice que todos fuimos descarriados como ovejas, pero que Jehová nuestro Padre cargó en Él todos nuestros pecados. Y luego en Gálatas 3:13 nos dice que Cristo, nos redimió de la maldición de la que nosotros habíamos sido presas por lo del pecado. Entonces, Él ya pagó, Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y es como si yo a cada uno de ustedes le dijera que los voy a invitar a un helado que ya está pago y que vayan a la heladería para que lo disfruten y que pueden escoger el que quieran. Entonces, a ver, ¿quién lo disfruta? La persona que crea que yo se lo pagué y que vaya y lo consuma. Ese lo disfruta. ¿Quién puede creer pero no lo disfruta? Las personas que dicen, yo ya estoy salvo, pero ya no necesito hacer más nada. Entonces, ¿qué pasa? Creen, pero no fueron a consumir el helado. Entonces, o sea, que no lo disfrutan. Y está la otra persona, pues, que ni cree y ni va. O hay otra que dice, yo sí creo, pero, no, yo no voy a ir. ¿Y qué pasa? No fue, no lo disfrutó. Entonces, así de esa manera les explico, es lo que tenemos que hacer hoy. El Padre ya hizo todo, entregó a su Hijo por amor a nosotros para poder redimirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destapar el regalo. ¿Por medio de qué? De la fe, que es la obediencia. O sea, que hoy podemos nosotros cortar con esa herencia generacional y poder actuar bien para que nuestros hijos, nietos y bisnietos no tengan que pagar las consecuencias. Así que aquí estamos hoy para que sembremos en nuestros hijos y nietos lo que el Padre ha dicho en su palabra y que lo cumplamos. Porque ¿qué tenemos que hacer? Apropiarnos de ese regalo. Si a mí me entregan el regalo, yo estiro las manos para recibirlo y poderlo disfrutar. Entonces, hoy estoy muy complacida porque me he dado cuenta que lo que hay que hacer es pedirle perdón al Padre, no solamente por mis pecados, sino por los pecados de mis antecesores, de mis abuelos, y que nos dé la revelación para que nos demos cuenta cuáles fueron esos pecados y esas cosas negativas que pudieron haber sembrado en nosotros y cortarlas de raíz y que de aquí en adelante no sigan sucediendo. Entonces, eso fue un placer para mí, fue una lección tremendamente grande que me ha edificado en gran manera y espero que lo haga con cada uno de ustedes. Entonces, les deseo un excelente día. Si alguna persona tiene alguna duda, puede dirigirse a nuestro director al 310-606-2094, que la podemos despejar, y que sea un día bendecido y todo el resto de semana llena de bendiciones de nuestro Padre Celestial y que sigamos reflexionando, evaluándonos cada día para poder mejorar. Hasta luego, hasta dentro de 8 días, si el Padre nos lo permite.